Hola, en este video veremos la curva J, lo cual es una gráfica conocida en el emprendimiento, en los negocios y en las finanzas, que tenemos el eje del tiempo y el eje de los ingresos, ¿ok? Cuando hablamos de tiempo e ingresos, podemos obtener como punto de partida 0, es decir, ni ingresos ni tiempo. Y entonces la curva J es lo que vemos aquí en pantalla, una gráfica que tira hacia abajo e inmola una J, en donde tenemos dos momentos claves. El primero es cuando tenemos gastos. Y cuando después empezamos a tener ingresos y lo podemos corregir en este momento y cambiarlo de estar en números rojos a estar en números verdes. Es decir, ya hay ventas, pero no hemos recuperado todo lo que invertimos al inicio, ¿ok? Eso que se invirtió puede tomar tiempo. Y la curva J, que es lo que vemos aquí en pantalla, se analiza por cuán profundo es y en cuánto tiempo podemos recuperarnos. Aquí en pantalla vemos que el momento 1 nos toma 2 años, considerando que pues la idea toma más o menos un año validar. Entonces, ya para que el negocio empiece a crecer, 3 años, por ejemplo, sería un momento para llegar al momento clave número 2. Y ese momento clave es cuando ya observamos que los ingresos y los gastos llegan a un punto de equilibrio. Pero en esta imagen en pantalla nos tomó más de 3 años, en donde la salida del dinero fuera igual a la entrada de dinero, ¿ok? Y posteriormente podemos ver que ya tenemos ingresos para crecer adicionales. ¿Cómo se interpreta esto? Al inicio es validar la idea, posteriormente es cuando ya hay ventas o ingresos, no significa que ya se recuperó el dinero, y tenemos una etapa en donde hay que sostener esas ventas, es decir, hay que tener la capacidad de mantener un ritmo consistente en las ventas. Tomemos en cuenta que 8 de cada 10 negocios se mueren y a eso le llamamos el valle de la muerte. Es decir, en esta época en lo que inviertes y recuperas, se muere la mayoría de los negocios. La pregunta es ¿por qué? Y vamos a ahondar un poco más en este ejemplo que vemos en pantalla. La curva podría ser más profunda, la curva podría ser menos profunda, pero tomar aún más tiempo, estamos hablando de 4 o 5 años. Porque aunque tenemos salidas de dinero y hay dinero en movimiento, no significa que haya ventas. Es decir, tú podrás ver que tu negocio paga renta, paga nómina, pero no hay ganancia. Entonces la pregunta correcta es, ¿cuándo es rentable el negocio? Lo que estamos diciendo es, a pesar de que tú veas que se pagan rentas, que se pagan salarios, no es rentable, es correcto. Hasta que los ingresos sean más grandes que los gastos, los costos y la inversión se haya recuperado, podríamos hablar que el negocio es rentable. Y en ese punto en donde se llega al equilibrio, dependerá del tiempo que el emprendedor pueda sostener o su inversión o sus necesidades. Recordemos que cada vida es diferente y hay prioridades diferentes. Si el emprendedor tiene familia, posiblemente al ser el responsable de dependientes económicos no puede hacer frente muchos años, ¿ok? ¿Qué más vemos en este análisis? Y es muy importante llevarlo al siguiente punto de equilibrio. Es decir, hay una fórmula, hay un cálculo que vamos a ver en unos momentos que nos permite identificar en términos de cuando nuestros costos fijos más nuestros costos variables, ¿ok? Que consideremos la suma de los costos fijos más los variables nos da los costos totales. Y por costos totales nos referimos a lo que debes de pagar cada mes, ya sea unitario o la renta, el salario, dependiendo del comportamiento. Cuando los costos totales llegan a un punto en donde son iguales a las ventas, en ese momento le llamamos el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio nuevamente tiene los dos ejes de tiempo y dinero, lo cual nos podría dar a entender que hasta ese momento los ingresos son iguales a los costos totales. Es decir, aunque haya salidas y entradas de dinero, hasta ese momento se puede observar una ganancia. Ahora, lo que vemos aquí en la zona roja lo podemos llamar pérdida, déficit, y lo que tenemos en el área verde, ¿okay? Lo podemos llamar como la utilidad, la ganancia o el beneficio. Y es muy importante tener en cuenta este beneficio que vemos en pantalla porque de aquí pueden surgir muchas decisiones como seres humanos. Podemos ver que la gráfica sea amplia, con 45 grados, con 20, con 10. La pregunta es, ¿de qué tamaño esperarías que sean los beneficios de todo el trabajo y el esfuerzo que tú realizas?
Es decir, si coloreamos estas áreas internas de estas gráficas, podremos observar las estimaciones que tú podrías tener como utilidades. Y es muy obvio visualmente que la gráfica de la izquierda, la que estamos viendo en estos momentos, es el doble de la que tenemos a la derecha y casi 5 veces la última que tenemos. Por lo tanto, ¿qué utilidad es la que esperarías tú tener? ¿O qué negocio es el que deberíamos de construir para que tenga una utilidad viable? Sin duda alguna la última no es opción y las otras dos sí son alternativas. La de la izquierda es más difícil, claramente. Y si regresamos a la curva J, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuál es ese plazo, ese lapso que tú estás dispuesto a sostener y a esperar para que tu negocio te dé utilidades? Y ojo, no la utilidad del lado derecho. Debería ser un estándar y un límite que tú sepas que no te conviene invertir tu tiempo desde esa perspectiva. Ahora, si lo llevamos a indicadores financieros, tenemos lo que es el retorno y el rendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, la primera es en términos de dinero, ¿ok? Un dinero que puede llegar a crecer y entonces el retorno que nos va a dar es más grande. Por otro lado, el rendimiento se habla en términos de porcentaje, es decir, ¿qué porcentaje te dio el negocio? 10, 15, 20%. ¿Y cómo podemos tener una comparativa para saber qué nos conviene? Bueno, el Afore, tu ahorro para el retiro, que depende de la edad que tengas y en dónde lo das, o bueno, qué entidad financiera lo administra, puede ser entre el 5 y 7% de rendimiento que te dé. Además, tenemos un ahorro voluntario con otra institución financiera, es un instrumento que te puede dar aproximadamente un 12%. Y aquí la pregunta clave es, ¿tu negocio cuánto te debería estar dando de rendimiento? Sobre todo si consideras que hay una estrategia que no conviene porque podría estar 3 o 4 años en la curva J sin recibir ingresos, ¿ok? Porque acordemos que es un punto de equilibrio en donde tú inviertes, sí hay flujo de dinero, pero no hay ganancias. ¿Cuál es ese porcentaje? Depende de cada persona. Algunas personas dicen, bueno, mínimo me debería dar un 20% porque estoy dando un esfuerzo. Y aquí quiero hacer una pausa. El ahorro voluntario, sin mover un dedo adicional más que el generar ese dinero, ya te da el 12%. Ahora, destinando toda tu vida en tu negocio, pues mínimo un 20% es un buen punto de partida. ¿Qué tips podemos tener aquí para lograr eso? Minimizar los costos y desde esta perspectiva son los fijos. Es decir, ¿qué tengo que erogar? ¿Qué tengo que pagar cada mes? Bueno, tener una baja o una renta nula de tu negocio. Y por renta nula nos referimos a ocupar juntas en Zoom o en Teams o en esas plataformas virtuales. Claro, que para lograr a esta perspectiva y poder tener home office dependerá 100% de las personas que trabajen contigo. Es decir, que sean responsables y maduras. Por otro lado, tenemos otra perspectiva, ¿ok? Que podría ser rentas adicionales que tienen una frecuencia mensual. Recordemos que estamos hablando de costos fijos. La renta no solo se refiere a la oficina, sino también a servicios. Internet, luz, agua. Que recordemos que ahora hay una iniciativa de gobierno en donde si tienes colaboradores en home office, bueno, es su derecho que puedan recibir el ingreso del internet. Entonces, lo que estamos viendo son alternativas. Y como persona también deberíamos de tener una perspectiva de administrar nuestras finanzas salas y bajar los costos fijos. Y por costos fijos nos referimos nuevamente a plataformas o servicios, tanto como lo pueden ser Netflix, Disney, Amazon, Mercado Libre. O también Canva, Gmail y todas estas mensualidades que te obligan a tener un ingreso mínimo porque tú tienes ya este compromiso fijo de pagar estas mensualidades. Entonces, regresamos a la perspectiva de en dónde quiero la vara de mis costos fijos, ¿ok? ¿Quiero unos costos fijos bajos? O por las decisiones que elijo, estoy obligado a cubrir unos costos fijos altos. Claro, no todo depende de nosotros. Recordemos que hay decisiones familiares y dependientes económicos que son obligaciones a las cuales estamos amarrados y podríamos tener entonces nuestro estándar o el nivel de ingresos obligado a que cada ingreso que entra está amarrado a la renta, al alimento, en fin. Lo que estamos viendo aquí son alternativas, tanto del negocio como de la persona. Ya dependerá de cada caso especial analizar qué es lo más conveniente, sobre todo en función que cada vez que tú tienes una salida de dinero fija,
estás obligado a tener un ingreso de dinero fijo. Es decir, si tienes un costo fijo de 100,000, mínimo tu ingreso debería de ser eso. Y por lo cual bajas el tiempo en el que pudieras estar esperando un rendimiento. Aquí en pantalla vemos que podrían ser 2 años en donde no hay rendimiento nulo. Sí hay ingresos, pero no hay un rendimiento, ¿ok?